Bueno, amigos, ¿cómo andan? Yo soy Choco12 y hoy estamos en un nuevo video. Acaba de quedar eliminada el día más, no hermoso, pero el día más épico de mi vida. Acaba de quedar eliminada la selección de Uruguay en el Mundial 2026 de Estados Unidos, en un grupo que parecía de priori súper, hiper, mega accesible. Tenía de compañeros a España, que era la potencia a quedar primera, Cabo Verde y Arabia Saudita. Todo indicaba que iba a quedar Uruguay segunda, que se iba a enfrentar a nosotros en 16avos y que afuera iban a quedar Arabia Saudita y Cabo Verde. Termina siendo diferente la historia, termina siendo diferente el cuento y se termina posicionando Cabo Verde en segunda posición con una cantidad de 3 empates. Una Cabo Verde que no es fuerte, no fue fuerte en ataque, perdón, pero sí tuvo una contundencia gigante en lo que fue la defensa y la figura principal del equipo, que es el arquero. No pudo ganar, no pudo meter gol ni en la primera fecha, pudo meter un gol en la... Perdón, no pudo meter gol en la última fecha, pero sí en la segunda y en la primera, metiéndole 2 goles a Uruguay y 1 a España y recibiendo 1 de España y 2 de Uruguay. Tremendo lo que hizo Cabo Verde, teniendo en cuenta todo lo que conlleva esa selección, todo lo que conlleva su historia, ¿no? Con lo que debe ser el fútbol, no una historia tan crecida, tan alta, tan grande. O sea, literalmente es un cabo. O sea, es una parte muy pequeña, es una isla. Tiene aproximadamente 530.000 habitantes, o sea, es una provincia de Argentina, Cabo Verde, y se termina clasificando dejando fuera a una de las potencias históricas internacionales, como lo es Uruguay, con jugadores de renombre, con un técnico como Bielsa, que es conocido ya mundialmente, más que nada en selecciones, pero que no supo llevar al máximo a una selección Uruguay. No es que no supo, en realidad se termina negando a recibir críticas, se termina negando a la voluntad del equipo y termina siendo él, entre muchos otros, uno de los degolladores que deja afuera a Uruguay en la tercera fecha y en fase de grupos de un mundial accesible para los equipos grandes como lo es el de el 2026. ¿Cómo comienza este grupo? No vamos a hacer el resumen del grupo, no importa los demás partidos del día, la verdad. Uruguay empieza, ¿no?, perdiendo 1-0 en frente a España. Perdón. El primer partido que se da de Uruguay es contra Arabia Saudita. Un partido bastante peleado entre ambos equipos, pero que tuvo una Uruguay que no se sabía en ese momento a qué aspiraba a jugar, y ahora que termina la fase de grupo entendíamos qué era lo que hacía, y era simplemente estar en un estado de desesperación constante, un estado de desesperación continuo, de no saber qué hacer porque no tenían un planteo táctico suficientemente bueno como para poder hacerle frente a mayores selecciones o a otras simplemente, y la falta de contundencia, no solamente desaprovechando a los buenos no, sino que al mejor jugador que tienen, que es Federico Valverde del centro, que no tuvo un buen nivel en esta Copa del Mundo, y lamentablemente en el Mundial son 8 partidos hoy, antes eran 7, hoy son 8, en los que tenés que jugar bien, y si tu figura no juega bien los primeros 3, obviamente ibas a quedar afuera. Lo mismo que tiene a Darwin Núñez, que jugaba en el Liverpool, pero jugador que por algo se fue del Liverpool, porque no tiene contundencia, porque no tiene una buena conexión con el gol. Y eso se termina demostrando en el primer partido importantísimo que tenían que ganar, o por lo menos empatar con Arabia Saudita. Terminan empatando 1-1. Un gol de Almarí de parte de Arabia, y al minuto 80 Araujo mete un gol también. Fue un buen gol, pero lo mete al minuto 80 tras haberse dedicado gran parte del partido a atacar, pero también gran parte del partido a tener errores defensivos. Eso se vio en la primera fecha. Y una España que empata contra Cabo Verde. Ya lo expliqué eso en un video, que Cabo Verde simplemente se paró a la defensiva, le dejó la pelota a España y se dedicaba a cubrir los espacios y a tener una presión sobre el balón que le permitía mantener una línea de defensa bastante firme, no dejando entrar a los españoles. Y lo mismo, una España que se vio errática, un Lamine Yamal que no pudo hacer mucho porque lo defendían entre 3. Y una versión de España que se dedicaba a jugar un poquito más por el medio, un Cucurella que era un referente en ataque
ataque más allá de ser lateral, pero no se podía encontrar con el gol y ambos convirtieron, quedándose con un empate, por lo que en la primera fecha teníamos básicamente a todo el grupo H con un solo punto. Después de esta fecha se vino la segunda, en la que Uruguay enfrentaba a Cabo Verde y Arabia enfrentaba a España. Esta resultó ser la fecha más determinante, más allá de esta última fecha. Termina siendo la más determinante, ¿por qué? Porque todos sabíamos, o sea, en realidad nadie se esperaba cómo iba a ser el primer... Nadie sabía cómo iba a ser el primer partido de todas las selecciones. Y ahora, ya teniéndolo como fue, o sea, que Cabo Verde sorprende empatando con España y Uruguay sorprende empatando con Arabia, todos creíamos, o por lo menos esperábamos, que el nivel, por lo menos en táctica, de todo el grupo estaba bastante igualado. Por lo que no se esperaba quizás que España le saque una diferencia tan grande a Arabia Saudita, y no se esperaba tampoco que Arabia vaya a empatar con Cabo Verde si seguíamos la lógica. Termina pasando esto y España termina goleando con un 4-0 a Arabia Saudita, y España en un partidazo termina igualando 2-2 contra Cabo Verde. Una Cabo Verde que mete gol de tiro libre, una Uruguay que se supo poner arriba en el marcador, que antes de terminar el primer tiempo todos pensábamos que con ese gol de Canovio Uruguay se ponía arriba para todo el partido, pero al minuto 60 Helio Varela pone el 2-2 para Cabo Verde, finalizando así este partido y siendo muy determinante, porque esto dejaba las pautas claras para que en el último partido Uruguay le tenga que sí o sí ganar a España, no dejando que Cabo Verde le gane a Arabia Saudita, porque en ese caso se iban a tener que disputar o por diferencia de goles o por fair play, digamos, por buen juego, digamos, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, etcétera. Partido que Uruguay tuvo la posesión, quiso buscarlo, pero que Cabo Verde sabe bien que tiene, sabe bien con qué armas cuenta, cómo puede hacer daño, y presentía, o por lo menos encontró la manera de encontrar su espacio en esta Copa del Mundo, y era tácticamente encontrando siempre el empate. No le conviene nunca a Cabo Verde enfrentarse a las selecciones de igual a igual, porque no tiene con qué, no tiene delanteros de referencia, no tiene un mediocampo que te pueda idear jugadas solo, o que pueda encontrar espacios que nadie ve, o laterales que sean muy veloces como para tirar un centro a la carrera al medio y un 9 que los cabecee. Entonces simplemente se para en todos los partidos a recibir la pelota desde atrás de los 3/4 de cancha. Literal, se juega siempre sobre su área o siempre sobre la mitad de cancha, pero presenta un equipo táctico. Yo repito, a mí este fútbol normalmente no me gusta si se ve en Champions, si se ve en Liga, pero porque los equipos tienen a los mejores jugadores para armarse. Hoy que Cabo Verde lo haga es una herramienta completamente útil y completamente efectiva y aceptada, porque Cabo Verde se supo parar bien contra una selección de Arabia Saudita, una selección de España y una selección de Uruguay. Una selección de cada continente que termina siendo suficiente para que Cabo Verde termine pasando a los 16avos de final. Y como les dije, el segundo partido de la fecha dejó las pautas muy complicadas para todos los equipos. Un momento en el que todos los equipos podían pasar si se daba el milagro. Inclusive España podía quedar afuera. Ponerle que Uruguay le ganaba 5-0 y Cabo Verde ganaba, podía quedar España afuera, pero bueno, no pasó. España le termina ganando 1-0 recién a Uruguay, y Cabo Verde termina empatando, termina haciendo la tarea contra Arabia Saudita, otra vez empatando el partido. ¿Cómo fue el partido de Uruguay contra España? Lo mismo que los anteriores dos partidos, pero esta vez con la presión de que estaba jugando contra España. Contra Arabia Saudita, bueno, una selección que en su debut por allá en 2022 le ganó a Argentina, que luego sale campeón del mundo. Entonces podía esperarse, podría llegar a ser aceptado que vaya a empatar e inclusive que pierda, nunca se sabe. Nosotros perdimos y después salimos campeones, pero después el empate con Cabo Verde sí era una decepción, y después de esto termina saliendo toda la luz. En realidad desde antes del Mundial ya se venía sabiendo de que la relación del director técnico Bielsa no era bueno, más que nada con los referentes del equipo como lo son Araujo, Valverde, si se quiere Muslera. No era buena la relación, y
Esto, quieras o no, termina rompiendo el vestuario. Lo hemos visto ya en las últimas temporadas, lo que pasó con Xabi Alonso en el Real Madrid, o lo que pasó con el mismo Úbeda, por ejemplo, en Boca. No sirve de nada tener una mala relación con el técnico, porque los jugadores no van a estar dispuestos a hacer lo que el técnico pida. Y segundo, que el técnico va a tener ciertas... no voy a decir actitudes, pero sí va a tener ciertos remordimientos a la hora de meter o sacar jugadores. Se puede ver inclusive que hoy al minuto 55 termina sacando a Federico Valverde, referente del mediocampo y capitán de la selección de Uruguay, y lo termina dejando sin su mejor jugador, que quieras o no estaba jugando muy bien, pero es como que Messi no tiene un buen partido y lo termina sacando. Se puede entender desde lo táctico, sí, pero desde lo anímico y desde lo moral, por ahí puede ser un poquito más complicado. En resumen, el partido: España derrota 1-0 a Uruguay. Guadalajara termina siendo espectador de uno de los mejores partidos, en mi opinión, no del día, porque el Francia-Noruega pintaba para ser bueno. Bueno, sí, fue el mejor partido del día, probablemente el mejor partido de la Copa hasta el momento, porque fue un partido muy marcado por la desesperación, un partido muy marcado por la inconsistencia defensiva y por los desaprovechamientos que tenían a la hora de atacar. Un Uruguay que no tenía muchas pelotas y las que tuvo las desaprovechó. Tuvo una al minuto... Al minuto 4, al minuto 5, tuvo la última con David Núñez, pero no se le termina dando. Al minuto 41, Alex Baena termina metiendo el único gol del encuentro, en el que no es que encuentre un espacio, no es que el gol fue 100% obra de Baena, fue un 10% de Baena porque partió el arco, y el otro 90% fue un error del arquero Fernando Muslera, que se le escapa literalmente la pelota de las manos en un balón que para un arquero profesional es completamente controlable, y además que no era un disparo con muchísima potencia. En vez de dar el rebote, la quiso agarrar para colmo y se le termina metiendo adentro del arco. ¿Qué pasa con esto? Que Bielsa, haciendo, quieras o no, uno de los peores actos que puedes hacer, termina sacando al arquero, no solamente por lo que pueda generar después en el arquero para adelante, como que te saquen en una Copa del Mundo por tener un error, sino porque sacando al arquero o sacando a un jugador porque comete un error, estás dejando claro las pautas de que tus jugadores no están en una buena condición mental. Tus jugadores no están en condiciones de mentalidad, por cuestión de presión del público, de presión de los puntos, de poder jugar un partido, y encima contra España. En esto, como les digo, Bielsa mueve el banco después del entretiempo, saca obviamente a Muslera y lo pone a Rochet, también buen arquero, y pese a ese empuje anímico, con el ingreso de Viñas y con el ingreso de Rodríguez, Uruguay carecía de esa claridad y de esa calidad para poder por lo menos doblegar un poco lo que era la defensa del equipo español. En el tiempo de descuento lo mismo, se sumaron 5, para mí un error, un escándalo de la Copa, porque en todos los partidos se vienen sumando 9 minutos, 10 minutos, teniendo en cuenta que existe el calling break, que te sacan 2 o 3 minutos de Copa. No te puedes meter 5 en un partido en donde hubo lesionados, en donde hubo faltas. No, es inconcebible que hasta ahora se hayan agregado esos 5 minutos, y para colmo 5 minutos en ambos partidos. Más allá de esto, Uruguay no estaba haciendo lo suficiente como para poder ganar el partido, no estaba haciendo lo suficiente como por lo menos para poder empatar el partido, y España lo sabía. España buscaba el ataque, pero obviamente no dejaba que le entren en la defensa. ¿Se metía en el área Uruguay de España? Sí, se metía, pero no sirve de nada, ya lo dije no sé en qué partido, no sirve de nada meterte cuando no podés mantener un buen nivel de efectividad en frente al arco. Y ahí es el momento en donde Uruguay le empieza a errar, porque no sirve tirar centros si no hay nadie que los cabecee, y no sirve entrar en el área si no hay nadie que meta los goles. Tuvo una de la Cruz en la que pateó fuera del arco, en la que pateó fuera del área, y quieras o no termina siendo la mejor pelota que tuvo Uruguay, porque termina dándole esa posibilidad por lo menos de tratar de meterse en el partido. Y eso era lo que tenía que hacer obviamente Uruguay. No tenía que tratar de meterse, porque tiene jerarquía España de mitad de la cancha para atrás. Lo que tenía que hacer Uruguay era tratar de entrar desde afuera, detrás de los corners, pelota parada, un tiro libre, y no lo termina aprovechando. Y en eso, en la frustración del equipo de Charrúa, que se hace evidente ya por la molestia, y ya sabiendo que queda un minuto y necesitas empatar o ganar,
Canovio ve una tarjeta roja, un Canovio que está fuera de sí, se peleó toda la copa y en este partido contra España se peleó con todos los españoles y termina pegando un patadón para ver la tarjeta roja de manera directa en el minuto 90+4. No hace daño esta tarjeta, no hace daño, no es la roja que hace Fabra en 2023, que faltaban 20 minutos, no hace daño esta, pero lo que sí deja es una imagen clara, porque lo que hizo Canovio era lo que hubiese hecho cualquier uruguayo, porque la desesperación de estar a falta de un minuto y ya quedándote fuera del Mundial, teniendo en cuenta que se te presentaba uno de los grupos más accesibles para poder pasar, lo termina haciendo que cometa este terrible error. Y más allá de que si se revisaba en el VAR después y era para tarjeta amarilla, Canovio al momento de reacción de la tarjeta roja termina empujando al árbitro, lo que ya le iba a sacar la tarjeta roja igual. Entonces de esa manera termina el partido, la roja se hace dueña del partido con una tendencia de pelota mucho mayor a la de los uruguayos. Afecta muchísimo la reacción de Muslera ante el gol de Baena. Y bueno, ya después fue un partido completamente no dirigido por el fútbol, ni siquiera dirigido por Bielsa. Fue un partido completamente dirigido por la impotencia y por los errores, quiera o no, los errores que encima son no forzados, errores propios de los jugadores, y termina quedándose fuera una Uruguay que prometía para más, porque Uruguay siempre promete, 2 veces campeona del mundo, pero se queda fuera en un grupo y le da el pase a la que fue, quieras o no, porque España no termina siendo su verdugo. El verdugo de Uruguay termina siendo Cabo Verde, en un partido que Uruguay tenía todo para ganarlo y lo termina perdiendo. ¿Qué queda con esto? Nada, simplemente darle un fuerte aplauso a la selección de Cabo Verde, porque se va a enfrentar contra nosotros, contra Argentina y el sábado. Partido que probablemente nosotros ganemos porque estamos en otra posición. Ya se debe haber hecho un planteo táctico, un examen de juego, un análisis para ver cómo, porque obviamente hay que tener cuidado con estas selecciones que te sorprenden de tal manera, pero termina siendo positivo porque nos deja con cosas hermosas. Esto es lo hermoso de la Copa del Mundo, que equipos como Uruguay se queden afuera y que equipos como Cabo Verde terminen clasificando. Lo mismo que equipos como Ecuador terminen ganándole a Alemania en un... Alemania versus Ecuador. Que un equipo como Ecuador termina ganándole a Alemania. Ya que estamos, como no hice video ni ayer, ni hoy, ni antes de ayer, voy a hablar un poco de lo que fueron los partidos. Ahí este video va a quedar largo, pero bueno, lo que importa es la primera mitad de esto. También quería hablar de los partidos que que hubo, ¿no? en estos últimos días, que se basan básicamente, bueno, ya hablamos del partido de Uruguay, ya hablamos del partido de Cabo Verde. Después tuvimos hoy también el partido de Senegal contra Irak, un partido que termina ganando 5-0, una selección de Irak que no promete nada más allá de haber clasificado hasta esta instancia. No termina rescatando ningún punto. Se fue goleada contra Francia, se fue goleada contra Noruega y se va goleada contra Senegal. Me parece que la selección con peor puntaje de todos. Se va con un 5-0. Los goles de Senegal lo hicieron Diarra, Sarr, Guaye y Ndiaye al minuto 4, 56, 59, 71 y 82. Irak, lo único destacable que tuvo es que vio una roja al minuto 13 de parte de Zulaka. Un partido completamente que fue a manos de Senegal. Irak no pudo hacer nada y termina ganando un 5-1. Un partido que no decía nada, simplemente mostraba una selección iraquí que estaba muy mal y una selección de Senegal que quería ganar sí o sí y con una buena diferencia de gol, porque de esta manera se podría posicionar como uno de los mejores terceros, teniendo en cuenta que pasan 8 de 12. Después Noruega contra Francia, lo que parecía que iba a ser un partidazo. En mi opinión, Noruega termina relegándole la posición del primer puesto a Francia, no porque
No, a ver, en mi opinión no fue porque quiera jugar a sus jugadores. Para mí esto fue completamente una obra táctica, fue una obra para mantener la mentalidad de los jugadores, porque en mi opinión, si Noruega le presentaba el 11 inicial, o sea, el 11 titular a Francia, de todas formas iba a perder. No sé si 4-1, pero sí un 2-0, o un 3-1, o un 3-2. Iba a perder contra Francia. No tenía manera de ganar la Francia. Y Francia, comandadas por Deschamps, saben que estos partidos sí o sí los tiene que ganar, porque son los que te van a posicionar, primero como grupo, y segundo, te van a posicionar como una selección que tiene que ir a ganar todo y que enfrente a quien enfrente se va a parar para ganar el partido. El partido termina siendo obra completamente de Francia, un partido hermoso de Ousmane Dembélé, termina metiendo al gol al minuto 7, 20 y 32, o sea, un hat-trick en el primer tiempo, tremendo golazo lo que mete el primero, la verdad es una obra maestra, y el segundo también, en el que engancha para un lado, engancha para el otro, aprovechando que es un jugador ambidiestro, y termina metiendo un gol con la derecha, o te lo podía meter con la izquierda, etc. Y ya el último gol fue de adorno al minuto 90 más 4 de el queridísimo Doué, jugador de, si no me equivoco, 19 o 20 años. Y después teníamos de parte de Noruega, el minuto 21, Asgard, que mete un gol al primer palo. Lindo gol para lo que parecía en ese momento que se podía pintar como un buen partido, porque meten gol al 7, al 20 y al 21, ya era un 2-1 y dijimos, esto va a ser un partidazo, pero no. Obviamente, con suplentes, Noruega no podía hacer nada contra Francia, termina perdiendo en un partido en que la posesión fue bastante dividida, tuvieron los dos, pero si hablamos de claridad a la hora del ataque, Francia fue el mejor. Francia tuvo muchísima claridad en el ataque, tuvo muchísima soberbia, tuvo muchísima jerarquía, y se vio reflejada en el resultado, que termina dejando a Francia como primera del grupo con un puntaje perfecto, ganando los 3 partidos. Una Noruega que pierde este último partido, pero queda segunda con 6 puntos, que de todas formas ya quedaban en esta posición, porque ambos habían ganado los 2 partidos, o sea que la tabla era 6-6-0-0, y termina clasificándose ambas selecciones, y le termina dando también el pase a Senegal, que hizo un buen papel contra Francia, hizo un buen papel contra Noruega, pero no termina siendo suficiente para ganarle a 2 selecciones de mucha jerarquía hoy en día, y bueno, pero le termina ganando el último partido a Irak y se termina metiendo. Estos fueron los 2 partidos del día de hoy. Vamos a hablar de los partidos de ayer. No tengo mucho que decir, la verdad, de los partidos de ayer. Fueron 6. Curazao termina perdiendo 2-0 contra Costa de Marfil. Ya les dije, Costa de Marfil yo quería que pase, así que acá van a tener un mini resumen que va a ser que Nicolás Pepe mete gol al 77 y al 64. Costa de Marfil no tiene nada, no tiene mucho para hacer. Tuvo ganas de hacerlo, ¿no? Pero no tiene lo suficiente como para hacerle frente. Y una Costa de Marfil que viene con un increíble envión anímico, ya que ya sabíamos todos que se iba a clasificar Costa de Marfil. Se termina metiendo porque era obvio que le iba a ganar a Curazao, y con gol al 7 y al 64 termina ganando este partido 2-0, en la que tuvo una mayor contundencia en el ataque, mayor efectividad y también mayor posición de la pelota. Vamos con el partido de Holanda contra Túnez. Partido también que era obvio que iba a ganar Holanda. Una Holanda que, más allá del empate que tuvo contra Japón, mostró todo su potencial, mostró toda su jerarquía contra Suecia, marcándole un 5-1, dejándolo con posibilidades bajísimas, porque había goleado 5-1 el primer partido y termina perdiendo 5-1 el segundo partido, lo deja con 0 diferencia de gol, y se tenía que enfrentar a uno de los proyectos más ambiciosos en las selecciones, que es el proyecto de Japón. Termina ganando 3-1 Holanda, termina quedando obviamente primera, ya clasificada. Termina siendo un gol de Shikri en contra al minuto 3, un gol de Broibel al minuto 7, por lo que al minuto 7 ya estaba 2-0 el partido. Al minuto 54 desconta Mastori para Tunesia, y al minuto 62 Paul Heke termina metiendo el 3-1. Un partido en el que fue completamente, obviamente, de Noruega, una Túnez que ya estaba fuera, una Túnez que no tiene nada para hacer, que solamente clasificó, y que para ellos me imagino que habrá sido suficiente estar en la Copa del Mundo, aunque ya repitieron en 2022, pero una Holanda que termina haciéndose el 71% de la posesión de pelota. O sea, estamos hablando de que 2/3 de todo el partido la pelota estuvo en los pies de Holanda. Tuvo 19 disparos, tuvo 6 al arco directo.
Termina metiendo 3 goles. Este partido no refleja nada, igual era una Noruega que salía, perdón, una Holanda que salía a ganar un partido que yo sabía que estaba ganado, por lo que no le representaba muchísimo peligro. Ahora, vamos a hablar de un partido que estuvo un poquito más interesante, que es el de Japón contra Suecia. Partido que termina 1-1. Partidazo importante. Vamos a hablar de que este fue un partidazo importante porque si ganaba Suecia se posicionaba arriba de Japón. Japón que no perdió ningún partido, empató 2 y ganó 1, o sea que tiene 5 puntos. Pero si ganaba Suecia se posicionaba por arriba. Y una Suecia que mostró dos caras, o sea, mostró un extremo muy bueno y un extremo muy malo. Un partido en el que termina ganando 5-1 y uno que termina perdiendo 5-1. Entonces no sabíamos cómo se iba a presentar a Japón, que termina siendo no contundente en su forma de juego, pero sí prolijo. Y cuando hay un juego prolijo es difícil meterse, porque tenés buena posesión en la defensa, buena posición en el mediocampo y tenés buena posición en el ataque. Una Japón que está haciendo un trabajo espectacular y que se termina posicionando como segunda tras este empate contra Suecia, empate contra Holanda y victoria contra Túnez, que no gana ningún partido y termina siendo uno de los equipos más goleados de la Copa. Un partido que empieza ganando Japón con gol de Daisen Maeda en el minuto 56 y Anthony Elanga, jugadorazo, termina empatando en el minuto 62. O sea, les dejó 6 minutos nomás en los que hubo goles y después no terminó nada. La posesión estuvo muy dividida, ambos equipos se hicieron cargo a su manera, obviamente, pero bueno. Termina siendo un empate que le termina sirviendo a ambos porque ambos se terminan clasificando y todos queremos ver a estas 3 selecciones que son Noruega, Japón y Suecia en los 16avos. Suecia porque tiene buenos jugadores como Gyökeres que llama la atención, Japón porque es el famoso proyecto que todos queremos ver cómo evoluciona y Holanda porque es una selección histórica en la Copa del Mundo y todos queremos ver hasta dónde va a llegar y contra quién va a perder. Vamos a hablar ahora del partido de Paraguay contra Australia. Partido aburridísimo, pero interesante en cuanto al posicionamiento de su grupo. Una Paraguay que recibe una goleada 4-1 en la primera fecha. Una Paraguay que no se pudo sacar muchísimas chispas. Simplemente termina ganando, si no me equivoco, 1-0 en frente de Turquía. Y ahora se enfrenta en la última fecha contra Australia, una selección que es recurrente en las fases de eliminación directa. Se enfrentó contra nosotros en 2022, terminamos ganando 2-1 y ahora Paraguay se enfrentaba contra una Australia. No sé si fue un pacto esto, pero ambos sabían que si empataban podían pasar como mejores terceros, cualquiera de los dos, porque el mejor tercero, hoy los mejores terceros están todos, la mayoría con 4 puntos y ellos ambos podían quedar con 4 puntos y si ganaba uno y perdía el otro que iba a quedar con un punto completamente eliminado de la Copa, por lo cual les servía a ambos equipos este empate, con 3 puntos y les servía este empate a ambos equipos como para poder sí o sí clasificar. Termina clasificando obviamente Australia como segunda porque no se comió 4 goles contra Estados Unidos. Y Paraguay termina quedando tercera, clasificada obviamente, porque es fácil clasificar como mejor tercera. A ver, pasan 8 de 12. Un partido en el que la posición también fue dividida, no hubo mucho disparo, no hubo mucha contundencia, simplemente fue un partido trabado en mitad de cancha y defensa, en el que ambos equipos básicamente pasaban al ataque si era necesario, pero más que nada estaban destinados a defender para no correr el riesgo de quedar afuera o de recibir un gol. La verdad, partido que termina siendo aburrido, en mi opinión, que lo pude ver. Partido aburrido, pero partido necesario para que ambas selecciones puedan hacer algo que les sirva. Ahora sí, vamos a hablar de las dos cosas más interesantes del día de ayer. El partido del mediodía y el partido de la noche. Hermosos partidos. Primero, Ecuador contra Alemania. Joder, chavales, joder, chaval. Una Alemania que ya está clasificada, viene de un 7-1 a Curazao, viene obviamente después de ganarle a Costa de Marfil, por lo cual no tenía mucha necesidad de ganar. Me parece que esto los alemanes lo entienden bien. Yo siempre digo que los alemanes son el único, o sea, Alemania, equipos alemanes de fútbol, Bayern de Múnich, Leverkusen, lo que quieras. Y la selección de Alemania, los alemanes, jugadores alemanes, son jugadores completamente robóticas. Es la única selección que yo sé que son robots, que juegan
de un método, juegan a una manera y ellos son fulminantes. A ellos les interesa romperte el orto y ya después, si quedan primero porque le rompieron el orto a todos los que estaban abajo, no les importa perder el último partido porque ya están primero y les sobra. Partido que empieza ganando Alemania al minuto 2 con gol de Sané y yo dije, para papa, se puso serio. Fue un buen gol, la verdad fue un buen gol. Y yo dije, wow, oh my god, los va a golear. Y al minuto 9, Angulo, la concha de tu madre Angulo, me acuerdo de vos, que nos metiste gol en el 1-0, Independiente contra Boca, en octavos de la apertura del año pasado, pero no pasa nada. Termina metiendo un golazo Angulo, un golazo que pasa entre las piernas, se le termina metiendo en la esquina, ¿no? Y ahora él pensó que no iba a llegar. Golazo de Angulo al minuto 9. ¿Para qué sirve este gol? Encara a la resolución del partido. One. Sirve para que no tener esa presión de tener que empatar el partido todos los 90 minutos. Al minuto 9 ya lo empata, lo que le da esa pauta a Ecuador de mentalidad de estamos 0-0, el que mete gol gana y poder buscar el partido de otra forma. Porque si vos estás 1-0, estás primero, que es lo que hacen todos los directores técnicos, empiezan a darle una mayor potencia al ataque y terminan descuidando la defensa. ¿Y qué termina haciendo esto? Termina haciendo que reciban más goles o se reciban más peligro del que ellos mismos pueden generar. Entonces, Ecuador al minuto 9 con gol de alguno termina metiendo ese empate que les sirve para poder encarar de otra manera el partido contra una selección de Alemania que siempre es potencia. Y al minuto 77 Gonzalo Plata termina metiendo, gracias a Dios, el gol contra un Neuer que no puede hacer nada, obviamente, tampoco le importaba, pero se la termina encontrando abajo del arco y la termina reventando como se tiene que hacer y termina metiendo el gol al minuto 77 para condenar el 2-1 de Ecuador en frente a Alemania. Equipo sorpresivo que si se daba en la primera fecha todos íbamos a estar hablando de la sorpresa de Ecuador y de la falta de contundencia de Alemania, pero que se da en la última, ya sabiendo la posición de cada uno de los equipos, ya sabiendo qué pudo hacer cada uno y qué no pudo hacer, lo que nos deja en claro que Alemania tiene mucho para competir y esto no refleja nada, y que Ecuador esto fue un milagro y que tiene que ponerse serio si quiere pasar a octavos y a cuartos y bla 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 bla. En cuanto a la posesión, el partido fue todo de Alemania, una Alemania que tenía jugadores afuera igual, que no fue con todo a ganar, obviamente, por eso les digo, un 61% en frente de un 39%, en disparos también estuvieron muy igualados, ambos arqueros tuvieron sus atajadas, nada que haya generado mayor peligro, a no ser de los goles que se vieron. Una Alemania que termina primera, Costa de Marfil, mi queridísima Costa de Marfil, termina segunda, Ecuador tercera y Curazao termina cuarto, con un digno punto como Qatar, que le sirve para decir, sume un puntito. A ver, ahora, hablando de Ecuador, Ecuador para mí, pésimo desempeño en las primeras dos jornadas, no puede empatar contra Curazao y no podés perder contra Costa de Marfil, un partido que es equitativo. Está bien que Ecuador, más allá de los ciertos jugadores que tengan, hacerle frente a una selección africana termina siendo muy difícil porque son partidos muy físicos. Los africanos todos sabemos que son uno, bueno en defensa y dos, buenos en la ida y la vuelta, no tanto en el ataque, y Ecuador no supo cómo hacerle frente y termina perdiendo el partido contra ellos, empatando contra Curazao, por lo que todos creíamos que era una decepción, y termina salvándose de milagro, ganándole a una Alemania por 2-1 que le termina dando el pase, como ya les dije, con 4 puntos, como uno de los mejores terceros. Y ahora vamos a hablar el partido. Este partido, discúlpenme, señoras, señores, por estar hablando media hora, pero este partido, por esto se mira el mundial. Por esto es lo que te llena el alma. Vos, si estás triste, vos vas a decir, en 2026, un 25 de junio, Turquía, eliminada del mundial, le gana al minuto 98 a una Estados Unidos que estaba muy tranquila en su primer puesto. Qué partidazo, que quiero ver el resumen porque la verdad fue un partidazo. Igual, vamos a ver el resumen, obviamente vamos a ver el resumen también, pero primero voy a hablar del partido. Ahí está, vamos a hablar del partido primero.
Una Turquía eliminada del Mundial que le pesó muchísimo su partido contra Paraguay, le pesó muchísimo su partido contra Australia. Partidos que tenía que aprovechar para ganar o para empatar. Más que nada el partido contra Australia y Paraguay eran los partidos que tenía que por lo menos empatar. Sin saber lo que iba a pasar en este partido, obviamente. Turquía no es una mala selección. Tiene a Arda Güler. A ver, presentó un lindo fútbol en toda la Copa. Lo que se le vio también, obviamente, fue una falta en el ataque. O sea, no en el ataque, sino en la efectividad, en la precisión para poder encontrar el gol. Ahí estuvo su punto frágil, su punto débil de Turquía, pero fue una linda selección. Fue una selección que jugó bien. Fue una selección que presentó jugadas lindas y que se vaya sin ganar un punto, aunque sea, resultaba muy injusto, resultaba ser muy feo. Último partido contra un Estados Unidos que venía de ganar todo, venía de ganarle 4-1 a Paraguay, venía de ganarle 1-0, 2-0 a Australia. 2-0, venía a ganar de 2-0 a Australia y ahora contra Turquía decíamos todos, los va a golear, los va a golear. Lo que yo quiero decir, qué lindo que juega Pulisic. Pulisic, tiene que ir al Real Madrid porque juega muy bien Pulisic, hermano. Bueno, está Pulisic, jugadorazo, pero bueno, Arda Güler, señor 10, termina metiendo al minuto 10 el 1-0. Perdón, qué pelotudo que soy, perdón. Al minuto 3, Trusty termina metiendo el primer gol, en lo que obviamente al minuto 3 Estados Unidos mete gol, dijimos goleada contra el último encima, los van a hacer mierda. No, al minuto 10 Arda Güler hace lo mismo que Ecuador contra Alemania y termina poniendo ahí su golcito al minuto 10 para poner el 1-1. Y Alpar Yilmaz termina el minuto 31 poniendo el 2-1 para de esta manera tener una tranquilidad mayor en todo el encuentro. Repito, esto es como un partido amistoso. Una Estados Unidos que no tenía chances de quedar segunda, o sea, ya estaba primero asegurada, y una Turquía que no tenía chances de clasificar. Quedaba de esta manera, o sea, más allá, pero se mezclan las cosas. Porque si Ecuador perdía, por ejemplo, perdón, si Paraguay perdía o Australia perdía, quedaba con 3 puntos, Turquía quedaba con 3 puntos también por diferencia de gol, bla, 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 podía meterse, no importa, no estamos en eso, no, ya está. No tenía chance de clasificar Turquía, se dijo que estaba eliminada desde la fecha número 2, ya lo vimos todos. Yo ya hablé de esto, me dije que era muy triste en mi opinión, pero bueno, un 2-1. Ninguno tenía la necesidad de buscar el partido, básicamente. Pero bueno, termina siendo un partidazo. Porque al minuto 49 termina poniéndose un 2-2. Y se termina viendo después de esto un partido en el que ambos equipos tenían la posesión de la pelota. Ambos equipos se querían llevar el partido. Y ambos equipos tenían una contundencia de la mitad de la cancha para adelante increíble. Estamos hablando de los 3 cuartos de cancha, no de los 4 cuartos. Porque en el 4 cuartos Estados Unidos tenía un poquito mayor de efectividad porque estaba más presente en el otro área. Pero Turquía no tanto, pero sí tenía llegadas, sí jugaba mucho en las esquinas. Igual no se podía meter tanto, no podía encontrar mucho los centros. Porque algo que tuvo Estados Unidos era un retroceso muy, pero muy rápido y muy efectivo. Por esto mismo, no dejaba tirar centros a la selección de Turquía. Un partido que se dio así en todo el encuentro, every of the encuentro. Y entonces una Turquía que no se le podía meter y una Estados Unidos que tampoco podía hacer lo suyo, pero que el partido estaba 2-2, lo que no le servía a nadie ni nada de eso. ¿Qué termina pasando? Que en el minuto 98 Arda Güler termina esquinadito solo en una esquina, termina tirando un caño completamente absurdo y detestable para el defensa. Ese defensa que recibió el caño, o no sé quién era, va a ver toda su vida el caño, va a decir la concha de mi madre. Porque fue increíble la obra maestra que termina siendo Arda Güler. Y Turquía, Estados Unidos. Y termina Kaan Ayhan metiendo el gol al minuto 98. Antes tuvo el remate otro jugador, la termina atajando el arquero de Estados Unidos y él termina empujándola abajo del arco para así poner el 3-0 que se grita. Obviamente se grita porque no hay nada más lindo que sacarse encima de esa carga de decir no perdí nada y ponerse en 3-2 para gritar ese partido que completamente a nadie, o sea, solamente lo que te deja es bien, felicidades, bien hecho, le ganaste,
3-2 a Estados Unidos. ¿Ya lloraste el otro día porque quedaste afuera? Bueno, hoy llorás de felicidad porque todo el trabajo que mereciste tener, porque fuiste una buena selección, todo el trabajo que se vio tirado a la basura por 2 fechas que no fueron buenas y que no contaron con suerte, porque el fútbol es mucho de suerte, hoy ya está, hoy termina, hoy se terminó eso, esa etapa. Ahora pensar en, no sé, en la próxima Eurocopa, lo que sea, pero bien hecho Turquía. Muy buen partido, bien logrado. Ganaste 3-2 tu último partido con gol al último minuto. Es el pequeño regalito que le tiene el fútbol a la selección de Turquía. Por no haberle dado esa cuota de suerte, le termina dando esta cuota de felicidad para que se vayan a casa de una manera un poquito más tranquila y contenta. Les repito, gol que se grita porque es el desahogo de una selección que se merecía algo más y que no lo tuvo. En mi opinión, en mis libros, Turquía, la selección olvidada por el fútbol. Sin nada más que decir, ya hicimos un mega resumen. ¡Wow! Cómo me gusta hacer estos resumen épicos. Decepción de Uruguay, yo ya estoy acá, o sea, no estoy feliz porque haya perdido Uruguay, no se confundan. Estoy feliz porque me gusta que pasen estas cosas en el fútbol. Me gusta que, no sé, que Lanús gane la Sudamericana. Me gusta que Uruguay quede afuera en fase de grupos y que clasifique Cabo Verde. Me gusta que clasifique Paraguay de forma agónica. Me gusta que Turquía gane el último partido, que Ecuador le gane a Alemania. Me gusta, esto es el mundial. Así me gusta que pasen las cosas. Porque si es todo obvio, si pasa todo de manera obvia, no te sirve de nada. No termina siendo ni siquiera bueno. En cambio acá, termina siendo copado, che. Así que nada, muchachos, ahora está por jugar Egipto contra Irán. Yo no tengo nada más que decir. Como la otra vez, como hicimos en el partido de no sé quién contra no sé quién, vamos a hacer lo mismo. Bielsa sacó a Federico Valverde. En los primeros minutos del segundo tiempo, Marcelo Bielsa tomó la decisión de sacar a Fede Valverde del partido ante España, necesitando goles y experiencia. El loco sacó de la cancha al capitán de la selección de Uruguay. Pase lo que pase, será una de las decisiones más comentadas en la presente Copa del Mundo. Bielsa prescindió del máximo referente uruguayo justo cuando se estaba jugando su permanencia en la competencia. El cambio que sorprende al planeta fútbol. Y acá la gente obviamente indignadísima. ¿Cómo sacás a Valverde, hermano? Es lo más antifútbol que hay. Encima busca ataque y Valverde se cansó de meter goles en el Real Madrid. Bielsa pasó del loco al mogólico. Bueno, ya empezamos con ese insulto que no sé por qué me da tanta risa. Guardá este tweet, chavales. Uruguay le ganará 2-1. Hermano. Yo lo guardé. Espero que cuando viaje al pasado esta vez ganen 2-1. Tranquilo, muchacho. Tendrá que salir algún día. Qué horror, perdieron y fue el único Conmebol que no pasó de grupos. Paraguay pasa, Argentina pasa, Brasil pasa, Ecuador pasa. No, Uruguay no pasa. Colombia pasa. Uruguay no pasa. No. Valverde roba 25.000 pases en 15 minutos, o está sabotando el partido o no está en su mejor noche. Que agradezca que lo dejaron empezar el segundo tiempo. La verdad es que sí, todos por eso hay gente que lo defiende a Bielsa porque se dice que Valverde no jugó bien la Copa del Mundo. Viejo hijo de puta Bielsa, le corta las garras a las churras. Literal no hizo nada en todo el mundial, es verdad. Ahora, el Uruguay vio el gol que le metieron a Muslera y descendió a la locura. ¡Ay, el gol que se come Mulera otra vez! ¡Mira el gol que se come Mulera! ¡Allá! ¡Mira el gol que se come Mulera! ¡Mulera! El Tano Pamman. ¡Dale de una vez! Uf, no. Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial? No, encima, ¿qué es Sofi Martínez? ¿O no? Güey. Yo logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas? Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque. ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar? Nada.
Gracias. De nada. Vos podés tener, obviamente vos podés tener tu pensamiento de eso, pero quieras o no, es triste, es feo ver eso, ver esas cosas, porque, no sé, parece un abuelo enojado y no me gusta. No es lindo. Pero bueno, una lástima la verdad, enojado, muy enojado. Menos mal no le dio nada, igual tranquilamente te puede agarrar algo, pero bueno. Muchachos, yo no tengo nada más que decir, el video más largo hasta ahora, 1 hora de video, qué hermoso. Un saludo a los que están viendo, un saludo a los que no están viendo, ya saben que los quiero muchísimo, lávense la cola por favor con agua y con jabón. Nada, Cabo Verde, acá en el alma, si les ganamos, sepan que los quiero mucho. Yo soy de Cabo Verde, yo soy de Costa de Marfil, yo soy de Argentina. Sin nada más que decir, nos estamos viendo en el próximo video. Este es un documental, así que lo van a ver completo. Chau.